Queridos hijos, miembros de Frisidim y de toda la Iglesia Católica, voy a hablar respecto de lo acaecido estos días con las expresiones que hemos escuchado del Santo Padre y todo el movimiento que hay detrás, toda la confusión, la oscuridad de la cual estamos. Muchos laicos me han pedido que esclarezca porque son muchos los que tienen hijos en esta situación de la tendencia homosexual o que han ya caído y están tratando sus padres católicos de sacarlos, rescatarlos, y estas expresiones le han dado a ellos justificación, han hecho el paso que no debían hacer. También entre sacerdotes, que también hay homosexuales, en los seminarios con los seminaristas, en las casas religiosas. Todo esto se mete por todas partes y esto que se dice es una puerta abierta, un impulso. Quedó todo como si estuviera una aprobación. Ahora vamos a hablar un poco y clarificar qué es lo que ha pasado en realidad. Voy a ir leyendo. Y les pido paciencia porque yo me he tomado el trabajo de preparar esto. Les pido que se tomen también el trabajo de escucharlo con atención. Antes de hablar y expresarme como hijo de la Iglesia que soy, con la natural y libre expresión de todo ciudadano, más aún con la libertad de los hijos de Dios, que todos debemos vivir, y obligado como sacerdote a dar luz a las almas en momentos de tristeza y angustia de tantos fieles por las palabras ya conocidas dichas por el Papa Francisco y que parece haber sido para unos sacado de contexto, para otros que no lo ha dicho, para otros que apoyan la homosexualidad. Voy a tocar 3 puntos, así va a ser el desarrollo de esto. En el primero, hablaré de lo que es el magisterio de la Iglesia y haré las debidas distinciones para el discernimiento de todos. Segundo punto, hablaré de lo dicho por el Papa y lo dicho por otros que intentan clarificar y que a juicio de muchos solo oscurecen. Y tercero, finalmente, dar luz para tantas personas que se han escandalizado, lanzándose a vivir libremente, dejando fluir sus pasiones hacia la homosexualidad, justificando esas palabras del Papa para tranquilizar su conciencia. Ante todo, quiero dejar en claro, Francisco es el legítimo Papa de la Iglesia Católica, a quien se le debe respeto y obediencia, y que estamos obligados como hijos de la Iglesia a orar por él y ofrecer sacrificios en su favor. Si alguien le tiene confianza, como yo la tengo, al Papa emérito Benedicto XVI, puede preguntárselo. Él mismo lo reconoce como tal, como verdadero Papa. Por tanto, desechemos toda teoría contraria. Me someto siempre al juicio de la Iglesia, mi madre, y a mis legítimos superiores, si en alguna opinión personal no queda clara la exposición o algo de lo que enseño no está bien objetivamente, según el magisterio. Mi intención es clarificar para la paz de las almas, encomendadas a mí y para que crezca el amor a la Iglesia única de Cristo, la Iglesia Católica fundada por Él. No juzgamos las intenciones de nadie, menos las intenciones ocultas del corazón de nuestro Papa, sino que estamos obligados como católicos a juzgar de los hechos externos, manifestados al exterior por las personas, con palabras y acciones, para abrazar la verdad y rechazar el error,
ya que esto repercute en toda la Iglesia universal. Hechos objetivos externos, intentando siempre no distorsionar las palabras y los hechos, y las dudas, dejarlas siempre a favor de quien supuestamente no ha obrado bien en las palabras dichas, como dice la moral cristiana, indubio pro reo, ante la duda, a favor de quien ha dicho algo que no está bien, ante la duda de cosas. Si dijo el Papa Francisco cosas que no están bien, también en otras oportunidades sí dijo cosas que no están bien. Y también en otras oportunidades sí ha dicho cosas que no están bien. Pero no con la intención de enseñar en nombre de la Iglesia, sino a título personal. El Papa, además de ser el jefe supremo de la Iglesia y representarla, tiene una vida privada personal. Tiene libertad de expresión, como yo. Puede opinar personalmente lo que él crea y quiera opinar, pero siempre se debe distinguir entre opinión personal y enseñanza oficial de la Iglesia, enseñanza del magisterio. También yo, como sacerdote, enseñaré oficialmente lo que la Iglesia enseña, claro que en un nivel mucho más inferior en cuanto a la autoridad, pues soy solo sacerdote. El Papa puede decir por los medios lo que él considere. Está bien, esté bien o esté mal, pero siempre es a título personal. Pero creemos que debería medir las expresiones espontáneas, dichas, fuera del marco de palabras precisas que la sana filosofía y teología exigen en casos tan delicados. Ya que, como todos hemos constatado, los medios de comunicación esperan agazapados a su presa. Debemos, por tanto, siempre distinguir la vida personal y privada de un papa, junto a sus opiniones y juicios personales, de lo que es la enseñanza magisterial de la Iglesia. Pero estamos obligados en conciencia como católicos a distinguir una opinión o afirmación personal, estamos obligados a distinguirla del magisterio de la Iglesia. Es necesario por ello distinguir el magisterio ordinario del extraordinario ex cátedra, donde asiste el Espíritu Santo confirmando dichas verdades, es decir, donde entra la infalibilidad. Pedro fue corregido por San Pablo en la vida personal de San Pedro, en su conducta y probablemente en sus dichos, magisterio ordinario. Porque el Papa, cualquiera sea, es el primero que debe ajustarse a la doctrina de Cristo y transmitirla por la tradición escrita y oral y custodiarla, enseñarla y proclamarla por todo el magisterio de la Iglesia en vistas y en orden a todo el magisterio de la Iglesia anterior. Los apóstoles y los que rodean a Pedro tenían la obligación de ayudarlo y corregirlo por el bien de toda la Iglesia y por su propio bien. ¡Ay de él, si no hubiera corregido a Pedro y se hubiera callado por quedar bien! ¡Ay de mí si no evangelizare!, decía San Pablo, pero también ¡ay de mí si no corrigiera!, debiendo hacerlo por el bien de las almas y de la Iglesia, podríamos decir. En efecto, en medio de su apasionada epístola a los Gálatas, San Pablo nos narra la fuerte confrontación que tuvo con San Pedro en Antioquía. En las palabras de San Pablo, Pedro era digno de ser censurado. Versículo 11, digno de ser censurado, dice San Pablo al Papa,
justamente por ser papa, tenía que dar ejemplo. Describió su manera de comportarse como una hipocresía, versículo 13. Y estableció que el apóstol de la circuncisión no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. También se lo dice, versículo 14, con respeto, con amor. Pedro estaba de visita en Antioquía, la ciudad donde se fundó la primera iglesia gentil. Al principio todo iba muy bien. Pedro disfrutaba de comer junto a los cristianos gentiles. Comía lo que ellos comían, lo que venga, perfecto, no hay problema, no contamina la carne, la sangre de nada, contamina lo que sale del corazón del hombre. Sin embargo, cuando varios judíos llegaron al lugar, que no comen esas cosas, el apóstol empezó a retirarse y apartarse de todos para que no lo vieran comer. Como si esto fuera poco, Pedro no hacía esto solo. En su hipocresía arrastró a varios judíos a comenzar a hacer lo mismo, incluyendo a Bernabé, compañero de San Pablo. Pedro sabía que compartir los alimentos con sus hermanos gentiles, cristianos convertidos del paganismo, no tenía absolutamente nada de malo. De hecho, él mismo ya había enseñado acerca de esto. En el contexto de la situación, el acto aparentemente inocente de dejar de comer con los gentiles hacía ver como si Pedro estuviera respaldando la enseñanza de los judaizantes. Esto es muy grave. Quienes enseñaban que los cristianos tenían que vivir conforme a las costumbres judías para ser salvos, para salvarse. Claramente el incidente de Antioquía no era poca cosa. El entendimiento correcto del Evangelio estaba en juego. La fe. Tanto así que Pablo reprendió a Pedro delante de todos y le dijo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Por qué Pedro actuó de esa manera? Porque tenía miedo, tenía respeto humano, respeto al que dirán, y quiso acomodarse a las circunstancias del momento, en la cultura que estaba, en el lugar en que estaba, entendiendo mal lo que es la cultura también, que tenía que llevar a esa gente al Evangelio y no dejar el Evangelio para estar con esa gente. ¿Qué es el magisterio ordinario y extraordinario? Una cosa es la potestad ordinaria y la potestad delegada. Potestad ordinaria es la que tiene el Papa desde su elección, es ordinario, y todos los obispos del mundo en su jurisdicción. Nadie debe delegarle nada, lo tiene por potestad propia. En cambio, la potestad delegada necesita que alguien que tenga la potestad ordinaria le pase este poder delegadamente. Esa es la primera distinción. Otra cosa es el magisterio ordinario y el extraordinario. El magisterio ordinario es aquel magisterio del Papa que se ejercita de ordinario, el común de todos los días. El extraordinario se ejercita en forma excepcional y en circunstancias extraordinarias. Veamos una a una. Ante todo, el magisterio extraordinario, para ilustrar, si no, no vamos a entender nada. ¿Qué es el magisterio ordinario? Definiciones dogmáticas, por ejemplo, extraconciliares, como la definición de la Inmaculada Concepción hecha por el Papa Pío IX en 1854, a través de una encíclica Ineffabilis Deus, y la asunción en cuerpo y alma al cielo de la Santísima Virgen en 1950 por Pío XII en la Munificentissimus Deus. También es magisterio extraordinario en las constituciones apostólicas, determinando materia y forma de los sacramentos. Por ejemplo, San Pío XII, respecto al orden sagrado, que hizo un cambio allí. León XIII, caso parecido, resolviendo la invalidez de las ordenaciones anglicanas. Tuvo que hacer un juicio, una doctrina extraordinaria para clarificar ese asunto.
las canonizaciones de los santos, no las beatificaciones, que se puede conceptuar como acto de magisterio extraordinario. Puede considerarse, no es tan unánime, por las circunstancias solemnes, extraordinarias en las que se desarrolla. En este caso de las canonizaciones, es teológicamente cierto que es infalible, según la mayoría, pero es discutido cuál es el objeto propio y primario de esa infalibilidad. En una canonización, ¿dónde cae la infalibilidad? ¿En la ejemplariedad de sus virtudes? ¿En el culto público? ¿Es infalible que se pueda hacer culto público y eso quiere Dios? ¿O que ya está en el cielo? Ese es el inconveniente. También entra dentro del magisterio extraordinario la aprobación solemne de órdenes religiosas. Estoy hablando del pasado también porque esto se daba, proponiendo a todos los fieles del mundo un camino y regla segura para la perfección, las grandes órdenes religiosas. También decretos disciplinares para toda la Iglesia universal, como las leyes del Código de Derecho Canónico, decretos litúrgicos universales siempre, etc. Ahora, en estos últimos que estoy diciendo, el objeto preciso del magisterio inefable no cae en que la ley impuesta sea la óptima y la más oportuna en liturgia, en decretos. No está diciendo que sea la óptima y la más oportuna, sino que la infalibilidad caería afirmando que no tiene nada contra la fe y costumbres lo que se está poniendo como liturgia en ese momento. Pero este último punto algunos discuten con fundamento en que estaría en el magisterio ordinario, no es tan seguro. En estos y otros puntos parecidos a los ejemplos dados, se tiene la asistencia del Espíritu Santo aquí, es decir, que obra ex cátedra el Papa, o con la infalibilidad. Debe tener la intención y la solemnidad de la definición. Y tiene que ser universal, aplicable a todos los fieles en todos los lugares del mundo, y solo en cuestiones de fe y moral, con un juicio definitivo y perentorio. Pero si en el magisterio ordinario, como por ejemplo una encíclica, aparecieran las notas de definitivo y perentorio, universal y solemne, con la intención de definir en algún punto, entonces tendríamos una definición ex cátedra en esa encíclica que es ordinaria, y por tanto infalible en la misma encíclica, en la parte definida, como sucedió con el dogma de la Inmaculada Concepción del Pío IX, en la Ineffabilis Deus, 1854. Ahora el magisterio ordinario, de todos los días, que es lo que más ahora nos preocupa para ver qué pasó. ¿Qué es el magisterio ordinario? Son muchos. Por ejemplo, las constituciones apostólicas, que en ocasiones también pueden utilizarse para algún acto de magisterio extraordinario también, como por ejemplo la definición dogmática de la Asunción de Pío XII en la Munificentissimus Deus. Alocuciones entran, las homilías, con ocasión, por ejemplo, a las canonizaciones o fiestas de mayor categoría, cartas dirigidas a congresos, asambleas, pero atención, hechas públicas, por aparecer en el órgano oficial de la Santa Sede, en las actas llamadas Apostolicae Sedis. Esto es importante, tiene que aparecer oficialmente escrito también. La liturgia también, magisterio ordinario, inculcando verdades como Cristo Rey, el Sagrado Corazón de Jesús, la realeza de María, el Inmaculado Corazón, la Divina Misericordia, etc. También, además de esto, están como magisterio ordinario los órganos auxiliares del magisterio pontificio. Esto es, por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para el Culto y Disciplina de los Sacramentos, etc. Todos ellos con la firma del Papa en sus documentos.
En todo documento del magisterio ordinario, y en los órganos auxiliares del magisterio pontificio, deben leerse y entenderse siempre. Acá hay un punto importante. Siempre debe leerse y entenderse el magisterio ordinario a la luz de la tradición de la Iglesia y a la luz del magisterio de siempre. Si una afirmación contradijera la doctrina tradicional de la Iglesia o el depositum fidei, el depósito de las cosas de fe, el magisterio íntegro de la Iglesia debe entonces no ser considerado como válido, sino como un error a corregir. Y ante la duda a favor del magisterio anterior, decimos, indubio pro depositum fidei. Si yo dudo si eso va contra o es o no, ante la duda me quedo con el magisterio anterior. ¿Qué pasa cuando el Papa ahora habla a título personal? Fuera del magisterio extraordinario y ordinario, como persona privada que emite una opinión personal, incluso en algo sobre la fe y las costumbres, puede equivocarse en lo que está diciendo, incluso afirmar algo contrario a lo que enseña la Iglesia, a lo mejor sin intención, se le escapó o lo que quieran. No juzgamos las intenciones, vamos a los hechos. Cosa que luego deben salir a aclarar oficialmente desde el Vaticano. Y esta aclaración es obligatoria cuando a título personal se dice algo que crea confusión en la gente. Por eso hay que tener también cuidado cuando se dicen cosas a título personal, siendo una persona de autoridad máxima. Pero el Vaticano, Roma, debe aclarar, y esto es obligatorio, ya que no se puede dejar a los fieles en la oscuridad, el error que lleva tantos pecados después como consecuencia. En este caso, se fallaría gravemente en la función de enseñar, iluminar y clarificar si no se hace. Toda duda de los cardenales, obispos, sacerdotes y laicos debe ser respondida con claridad, caridad, solicitud, buena voluntad, ya que esta es la vocación de la que son llamados a la custodia y proclamación de la fe católica. Siempre merece respeto y veneración la persona del Papa y sus dichos, pero no exigen adhesión en lo que se refiere a opiniones personales y puede ser legítimamente discutido e incluso corregido. No solo palabras, sino también gestos, acciones. Recordemos lo dicho por San Pablo, que corrigió a San Pedro, pero mucho más en la historia. No sé, se me viene ahora a la memoria las correcciones firmes y fuertes de Santa Catalina de Siena, Santa Brígida, al Papa. Si lo enseñado no se ajustara a la tradición de la Iglesia, no se debe en conciencia acatar. Un sacerdote dijo, si el Papa se equivoca, yo también me equivocaré con él. Yo le digo, antes de equivocarte con él, corrígele. De esta manera ambos irán por el verdadero camino. A San Pablo no se le hubiera ocurrido equivocarse con San Pedro, porque su equivocación sería más grave que la de San Pedro. Porque como dijo San Bernardo, el que por obediencia se somete al mal, si yo por obedecer me estoy sometiendo al mal, está adherido a la rebelión contra Dios por el hecho de aceptar el mal. La obediencia no es obediencia en ese caso, sería servilismo. Y repito la frase porque la interrumpí. El que por obediencia se somete al mal está adherido a la rebelión contra Dios y no a la sumisión debida a Él. La última definición ex cátedra, en donde se solemnizó y se definió con la asistencia del Espíritu Santo, fue en la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis del Papa Juan Pablo II, escrita para definir que la Iglesia no tiene la potestad, no está bajo su poder delegado por Cristo para ordenar mujeres como sacerdotes.
dice así el texto de Su Santidad San Juan Pablo II, con la asistencia del Espíritu Santo, ex cátedra. Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, y en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, está diciendo el propósito de confirmar en la fe, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia, definitivo y por todos. Es una definición dogmática. Ahora bien, el magisterio ordinario, el de todos los días, a través de las enseñanzas universales, incluso enseñando para toda la Iglesia, de viva voz o escritas en cartas encíclicas y documentos, se deben acatar, pero no son infalibles. No entra en lo que la Iglesia nos enseña del dogma de la infalibilidad. En el magisterio ordinario no entra eso. Se debe acatar, sin embargo, y poner en práctica. Pero ese magisterio ordinario debe verse a la luz de toda la doctrina anterior de la Iglesia, es decir, la Escritura, tradición escrita e inspirada, enseñanza de los padres de la Iglesia, ya sea oral o escrito, no inspirado canónicamente, y el magisterio, todos los documentos y enseñanzas anteriores, incluido la liturgia, que también enseña. Por tanto, si se dice algo contrario a la doctrina de la Iglesia anterior, se debe interpretar a la luz de ella, y si no concuerda, nos debemos quedar con todo el magisterio anterior en conjunto. Indubio pro ecclesia. Ante la duda de una doctrina nueva y que no condice con la anterior, incluso con la duda, me debo quedar con el magisterio anterior. Indubio pro ecclesia, me quedo con la Iglesia, con toda la doctrina de la Iglesia. Si me consta, no me queda la duda, pero me consta que no es así, me debo quedar directamente con el magisterio anterior y no debo seguir lo otro. Vamos ahora al caso concreto de las palabras emitidas por el Papa. Vamos a meternos ahora, creo que ya quedó claro, para que podamos meternos en el tema. El padre Santiago Martín, fundador de los franciscanos de María, muy querido por todos y que hace tanto bien, habló sobre el tema y él dijo esto. Pueden buscarlo en internet, padre Santiago Martín, sobre la homosexualidad. En la entrevista a la periodista mexicana, dice el padre Santiago, el Papa habría dicho, y lo lee textual, me hicieron una pregunta en el vuelo, dice el Papa, después que me dio rabia por cómo lo transmitió un medio. Yo dije, las personas homosexuales tienen derecho a estar en las familias. Los que tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en una familia. Y los padres tienen derecho a reconocer a ese hijo como homosexual y a esa hija como homosexual. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible. Cuando se ve algunos signos en los chicos, habría que enviarlos al psiquiatra. Tendría que haber dicho, dice el Papa, a un profesional, me salió psiquiatra. Tienen derecho a una familia. Y esto no quiere decir aprobar los actos homosexuales, dice el Papa. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Estas últimas palabras son incorrectas según la doctrina católica, como vamos a ver más abajo, y son además oscuras y requieren mucha luz. Dice el padre Santiago, esforzándose en un tremendo malabarismo, sin dar aclaraciones suficientes en este caso, por salvar la situación, y dice que queda en claro
no habla de derecho a formar familia. Según el texto que acabamos de leer recién, no habla de que se forme en ello una familia, sino de estar en familia, queda claro. No habla de derecho a formar familia entre los homosexuales, ni dar a esas uniones ese nombre, sino que no deben ser expulsados de su familia por ser homosexuales, es lo que está diciendo el Papa, y tampoco deben ser expulsados de la Iglesia por ese motivo. Eso es lo que está diciendo. El Papa dijo eso. Pero ¿cómo lo van a expulsar de la familia si solo es una tendencia y la persona no lo dice a nadie, no lo proclama abiertamente? Tampoco se puede expulsar de la parroquia, porque si no lo dice y lo trata solo con su confesor y director espiritual, pidiendo ayuda, nadie se va a enterar. ¿Por qué expulsarlo si está buscando la gracia? Él vive así, llevando esa cruz con alegría de padecer algo por Cristo. Si lo dice y lo manifiesta a la familia y a la parroquia, deben entonces buscar un profesional y ellos mismos ayudarlos a corregir ese problema, viviendo la castidad y la vida de la gracia es la manera. Entonces todo estaría bien. Se lo debe ayudar en la familia y en la parroquia, es clarísimo, eso es así. Pero si con esto, atención, él rechazara la ayuda y siguiera las inclinaciones antinaturales, si lo proclamara y buscara fomentar eso, entonces quiere decir que no acepta las correcciones. Y entonces, ¿por qué un padre de familia no puede darle un ultimátum para ayudarlo a reflexionar? No estaría mal. Solo en este caso de contumacia en el mal, él es quien se autoexcluye, no lo excluyen sus papás. Y en la parroquia, si él hace lo mismo, se aferra a su tendencia y lo proclama, entonces el sacerdote le debe retirar para hacer corrección ejemplar a la comunidad y por el bien del mismo que padece esto. Y por el bien común de toda la parroquia y la iglesia, puesto que su actitud muestra que no acepta ni la ayuda ni la doctrina y moral católicas. Ya se autoexcluye él de su familia, de la parroquia y de la iglesia. Y esto es doloroso. ¿Qué significa convivencia civil para el Papa? Dice el padre Santiago Martín. Convivencia civil. Y coloca distintas interpretaciones. Ponemos los tres principales, una por lo absurdo que tiene, otro por lo idílico, absolutamente imposible que sea real o llevarlo a la práctica, utópico o fuera de la realidad, y el tercero, en justicia. El primero, absurdo. Dicen que el Papa entiende por convivencia civil darle derecho a la tutela legal de las parejas, pero sin cambiar de modo alguno la doctrina de la Iglesia. Dígame cómo se hace. Es imposible. Convivencia civil para el Papa significa, según algunos, derecho a la tutela legal de las parejas, legalizarlo, pero sin ir contra la doctrina de la Iglesia. Eso no se puede. Ya voy a explicar por qué no se puede. Segundo, Monseñor Víctor Manuel Fernández, llamado Tucho, arzobispo de La Plata, íntimo del Papa Francisco, que le ayuda con sus escritos, ya se sabe, sabemos eso, con sus discursos y documentos oficiales. Es el que más conoce al Papa, es el que más puede interpretar y conocer cómo es y qué dijo el Papa. Él dice que convivencia civil para el Papa significa que está de acuerdo en equiparar convivencia con unión. Esto ya lo sostenía antes, dice Monseñor Víctor Manuel. Se reserva esta unión a un hombre y una mujer y la palabra matrimonio a esta unión. Sin embargo, sigue diciendo Monseñor Víctor Manuel, con sus propias palabras, Bergoglio siempre reconoció que sin llamarle matrimonio, por tanto no le está llamando matrimonio, esa palabra no la usa,
Existen uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo que no implican de sí por sí relaciones homosexuales, pero sí una alianza muy estrecha y estable. Se conocen a fondo, comparten el mismo techo durante muchos años, se cuidan, se sacrifican el uno por el otro. Entonces puede ocurrir, dice el Papa, que ellos prefieran, en caso extremo o enfermedad, que no se consulte a los parientes. Se están autoexcluyendo de la familia, sino a esa persona que conoce a fondo sus intenciones. Y por lo mismo prefieren que sea esa persona quien herede todos sus bienes, etc. Esto puede estar contemplado en la ley, sigue diciendo el Papa, según Víctor Manuel, y se llama unión civil o unión de convivencia civil y no matrimonio. Es decir, está hablando de una unión civil, convivencia civil, no matrimonio. La palabra matrimonio el Papa dice que él la reserva para hombre y mujer, pero sí acepta la unión civil. Serían para nosotros, y visto objetivamente, homosexuales pintados. Vivirían como San José y la Santísima Virgen María. Bergoglio, dice Monseñor Manuel, Víctor Manuel, siempre tuvo esta opinión. Incluso años atrás hubo una discusión en el episcopado argentino donde Bergoglio defendía esto. Pero perdió, dice Monseñor Víctor Manuel, perdió. La mayoría decía que esto se iba a confundir con el matrimonio y prefirieron no innovar. Monseñor, menos mal que la Conferencia Episcopal Argentina lo rechazó. Hizo lo que debía hacer, aunque Monseñor Bergoglio haya sido el arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal hizo lo que debía hacer, estaba obligada a hacer lo que hizo. Jesús nos enseña en este caso a decir: somos siervos inútiles, solo hacemos lo que debemos hacer. El tema es: ¿son amigos entre sí el hombre con el hombre y la mujer con la mujer? Si son amigos, ¿por qué legislar? No se legisla a los amigos. Ahí está mal. Si no son amigos, ¿qué son? Si un varón tiene tendencias afectivas hacia otro, debe luchar por no ceder a ese desorden. Cuando digo otro es del mismo sexo, porque es un desorden contra natura. El desorden mismo afectivo es contra natura si yo lo acepto. Es desorden contra natura incluso si no hay sodomía o relaciones anales contra natura. Porque es contra natura ese sentimiento aceptado y esa conducta de atrincherarse imitando la familia, porque es ponerse en ocasión de pecado grave, y eso ya es pecado si se hace voluntariamente. No ponerse en ocasión de pecado nos enseña el catecismo, porque ya es pecado. Ese desarreglo afectivo contra natura es algo dañino para la persona, porque es contra natura. Ese desarreglo no es amor, son los afectos, pasiones, emociones y sentimientos descontrolados. No lo podemos legalizar. Ese es el inicio de una perdición de una persona, porque el hecho de legislar significa una aprobación a la tendencia contra natura, como algo natural ilícito. Pero además, ¿van a vivir como María y San José? Si no pueden y no quieren trabajar los desarreglos afectivos contra natura, ¿qué es lo menos? Esto es lo menos, luchar contra los desarreglos afectivos. ¿Van a ser castos y puros entre ellos, qué es lo más? Repito esto, si no pueden y no quieren trabajar los desarreglos afectivos contra natura, ¿qué es lo menos? ¿Van a ser castos y puros entre ellos, qué es lo más? Ya no son castos y puros,
si no trabajan ese desorden y no lo rechazan, ya no lo son. Justamente el hombre se va a contener y ser virtuoso en una relación de desarreglo afectivo contra natura. Esa tendencia no es amor, es un desarreglo, es un egoísmo pasional siempre que lleva a la depravación. ¿Cómo entonces legislarlo? ¿Cómo legislarlo? Habla Monseñor Bergoglio en ese tiempo y es lo que ahora, a mi juicio, quiso decir nuevamente el Papa. Tiene la misma idea y por eso la cosa fue confusa. Es lo que podemos entender. Y es opinable, pero más que opinable es desechable, según la doctrina de la Iglesia, como leeremos luego, que va en contra de eso. Va contra las costumbres de la Iglesia, por algo no lo aceptó la Conferencia Episcopal Argentina. Se habla de estabilidad en esa relación. ¿Cómo van a ser estables? Si ya se unieron por inestabilidad grave contra natura y le piden que van a ser, dice que es estable, ¿cómo puede ser eso? Se habla de compartir el mismo techo durante muchos años. Así se dice del matrimonio estable y natural. Son expresiones peligrosas. Se habla de cuidarse. Así dicen cuando utilizan anticonceptivos y en sus relaciones pecaminosas. Esto no queda claro. Se están autodestruyendo como seres humanos, como personas, y se están quedando sin familia, que era lo que se estaba defendiendo, y no van a entrar al cielo. Como dice San Pablo en Timoteo, los homosexuales no entrarán. Eso es lo principal que tenemos que cuidar y salvar a las almas, a toda costa salvar almas. Es la misión de la Iglesia, bautizar a todo el mundo. Bautizad, id y bautizad por todo el mundo. No es hacer proselitismo. Bautizar personas y decirles que se lleguen a Cristo y convertirlas a Cristo no es proselitismo. ¿Proselitismo qué es? Es llevar a las personas a una secta, es llevarlas a cuestiones puramente humanas, terrenales, como los fariseos que hacían esfuerzos por conquistar un prosélito, eran una secta, los saduceos, los musulmanes y otras sectas. Esa religión musulmana y otras sectas también hacen así, traer adeptos. Pero la Iglesia, Cristo no nos manda a ser prosélitos porque lo está llevando Él, se los queda a Él, es para Dios, el alma es para Dios, porque les ama, porque nos piden la salvación, Cristo nos pide que salvemos a todas las almas. Estamos obligados a bautizar y a salir a predicar y decir que la Iglesia católica está fundada por Cristo, es la única católica. Es universal apostólica, católica apostólica, fundada sobre los apóstoles, divina y humana. Costó toda la sangre de Cristo. Es la única Iglesia. Y es la verdadera Iglesia. Continúa diciendo Monseñor Bergoglio, según Monseñor Víctor Manuel, que se sacrifiquen el uno por el otro. Bueno, esto es idílico, irrisorio, fantasioso. ¿Cómo se va a sacrificar el uno por el otro si no saben contenerse los afectos desordenados? El mayor sacrificio por el otro es buscar su verdadero bien, que supone una muerte de sí mismo. Y no es este precisamente el camino, donde le está destruyendo al otro, se destruyen mutuamente. Sigue diciendo, tal vez ellos no quieran que se consulte que se consulte en una enfermedad a un pariente, sino al otro que le conoce a fondo. Pero ven, se está autoexcluyendo de la familia él mismo. Y por lo mismo prefieren que sea esa persona quien herede todos sus bienes. Esto, discúlpeme, pero no lo entiendo. Si se habla de heredar, ¿a qué se alude? Se lo está equiparando al matrimonio civil. Y se remacha claramente diciendo, esto puede estar contemplado en la ley y se llama, diría Bergoglio según Víctor Manuel, se llama unión civil o unión de convivencia civil.
y no matrimonio, pero una ley de convivencia civil que avale y le dé cobertura al pecado, y lo está pidiendo la Iglesia, a título personal, Francisco, ¿verdad? Por tanto, lo que llamamos matrimonio civil sería eso. Y dice Monseñor Víctor Manuel, Bergoglio siempre tuvo esta opinión. Por último, el padre Santiago Martín pone otro testimonio para que se vea que el Papa, en ese momento histórico, no aceptaba la unión homosexual ni los actos homosexuales, como tampoco el que se llamen propiamente familia y matrimonio. Se trata de una carta donde el Papa escribió a unas religiosas hablando contra el matrimonio homosexual, que son claras palabras doctrinales. Yo las leí, ahí la pone Monseñor Víctor. Sí, dice que no se le puede llamar matrimonio homosexual y que el único matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero no se trata de eso, se trata del matrimonio civil o legalizado civilmente y dándole cobertura social. Hasta aquí el padre Santiago Martín con algunos comentarios nuestros. Ahora, ¿qué dijo el Papa realmente en la entrevista que se ha escuchado? Que es innegable que haya dicho estas palabras, es innegable. Las vamos a transcribir para analizarlas. No enseñó en nombre de la Iglesia nada contra la fe y moral, pero a título personal equivocó sus palabras hasta tal punto que contradicen lo enseñado por la Iglesia, pero a título personal, tal vez sin intención de hacerlo. Sus palabras son estas. Cuando el director le pregunta si un homosexual del documental puede llevar a sus hijos a la iglesia, responde, aunque el texto sea cortado, las palabras están. Y voy a analizar las palabras que vienen con el contexto de lo que acaba de decir Monseñor Víctor Manuel. Entonces nos está respaldando que eso puede ser perfectamente, es así interpretado. Las personas, dice el Papa, homosexuales tienen derecho a estar en familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Primero, tienen derecho a estar en familia. Es obvio. Si se refiere a la familia natural en la que ha nacido, a no ser que en lugar de luchar con eso en la familia y pedir ayuda como corresponde a sus papás, él se rebele contra los padres y escandalice a sus hermanos, parientes, amigos y vecinos, porque los papás tendrán obligación de hacer algo correctivo que manifieste claramente su compromiso como católicos. Y si fuera necesario, porque no hay alternativa, debería pedirle el retiro de su hogar. Y más aún, jamás los papás deben recibir la pareja de su hijo homosexual para que habite en su techo, porque hizo facto, por ese hecho mismo, caerían ellos, los papás, en complicidad, escándalo y mal ejemplo para todos. Mucho más vale esto para las parroquias. Sigue diciendo aquí otro análisis del Papa, son hijos de Dios, no todos. Eso hay que aclarar. Todos somos criaturas amadas por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios se debe recibir el bautismo, que según nuestra doctrina católica es lo que nos hace hijos de Dios por adopción, por medio del cual participamos de la misma naturaleza divina, somos familia de Dios y tenemos como herencia la vida eterna si nos bautizamos. Por eso la urgencia de Cristo de que bauticemos. Otra afirmación, no se puede echar de la familia a nadie. Bueno, depende cada caso y circunstancias. A veces cuando el amor es muy grande y verdadero de los padres, se debe tomar medidas duras y difíciles, para ellos también, buscando siempre el bien de los hijos. El permisivismo no es católico, es decir, el permitir cualquier inmoralidad. Otra expresión, ni hacerle la vida imposible por eso. Acá hay una aclaración. Decir la verdad
es para muchos hacerle la vida imposible. No podemos callar la verdad, aunque para ellos sea vida imposible, porque la situación la está buscando Él. Cristo con la verdad trajo la división. No he venido a traer la paz sino la división. Decir la verdad le hizo a Cristo la vida imposible ante los fariseos, saduceos, sumos sacerdotes. Les hacía, Cristo la vida imposible a ellos, doctores de la ley, sumos pontífices, por decir la verdad, hasta tal punto que lo mataron. Entonces, claro que le va a hacer la vida imposible estando en la casa cuando los papás quieren ayudarlo y él no quiere. Si él quiere, entonces para él no será la vida imposible, sino muy hermosa, porque está aceptando la ayuda de los papás. En cambio, se hace imposible en el momento que la persona homosexual no acepta, enfrenta a los papás, se le hace imposible. Entonces no son culpables los papás porque al hijo se le hace la vida imposible, sino la culpa es de él. Esto quede claro también. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, dice el Papa en la declaración. A ver, la ley natural ya está. La ley de convivencia, como la entiende Bergoglio y rechazó la Conferencia Episcopal Argentina en su momento, es contraria a la ley natural desde el momento que no se lucha por la tendencia antinatural y así se pone en ocasión de pecado mortal. Algo que jamás en la historia de la Iglesia se le habría ocurrido a un católico, menos a la autoridad. Aclaramos que si una persona tiene desarreglos afectivos y tendencias hacia otro del mismo sexo, aunque digan no practicar el sexo desordenado, o si milagrosamente se pudiera, el hecho de aceptar esa tendencia y no luchar contra ella sería ya aceptar tendencias contra natura. Eso es un pecado también, puesto que la ley natural no solo indica en la conciencia que ello está mal, sino que la naturaleza no perdona. Decir esto y proponer legalizarlo es estimular a tantos miles y miles de personas que estaban en la lucha y que esto los lanza al mar de cabeza. Muchos papás quedaron muy mal con esto porque fue abrir una puerta que luego de tanta lucha con sus hijos han abandonado la cesis y se han ido al precipicio. Dar este paso en el supuesto caso milagroso de no tocarse con su igual, ya lo pone voluntariamente en ocasión próxima del pecado, por la situación en que viven, y eso es ya un pecado. Esto también es un paso para casos no solo de laicos, sino de sacerdotes con inclinaciones homosexuales o ya practicando, religiosas, obispos. Podemos imaginarnos lo que podría generarse en los seminarios hablando de esa unión protegida civilmente, donde se dan rienda suelta a los efectos desordenados. No, un afecto desordenado no termina ordenado, termina destruyendo todo afecto desordenado, aceptado, destruye. ¿Qué pasaría en los seminarios después de lo que ya está pasando? En los cuarteles militares, en los conventos, una amistad particular, única y exclusiva de afectos desordenados sin control que llevan al egoísmo de utilizar al otro para satisfacerse a sí mismo. Nunca un afecto desordenado te llevará a la castidad, a la virtud, sino que te llevará a lo peor. Decir lo contrario es desconocer la naturaleza humana. Finalmente, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. No se puede legalizar lo que es contra natura. O son amigos que no hay problema, o se unen por tendencia contra natura. Monseñor Bergoglio, tiempo atrás, no manifestaba aprobar la homosexualidad ni los actos homosexuales, esto quede claro, como escribió en una carta a las religiosas. Pero sus expresiones últimas fueron ambiguas, como la propuesta dada a la Conferencia Episcopal, e incorrectas, y tiene una teoría personal en el ámbito privado que es inadmisible y, a nuestro parecer, fuera de la costumbre católica.
Lo que intentó decir, según nos parece, es aplicar nuevamente esa teoría que ya había presentado la Conferencia Episcopal Argentina y había sido rechazada. El cardenal Müller ha hablado también de hechos objetivos. También habló Monseñor Schneider de estos hechos objetivos y otros cardenales y obispos. Yo me sumo a ellos con un pequeño granito de arena para ayudar a clarificar. Otros que quisieron aclarar han confundido mucho más las cosas y no han llevado paz a los fieles, formados doctrinalmente, e incluso aquellos que son débiles se han escandalizado. Pero espero que a mí no me pase lo mismo al tratar de clarificar ahora. Los errores del Papa, sea Francisco o cualquier Papa, en el pasado o en el futuro, en cuestiones personales o en afirmaciones a través de documentos no ex cátedra, te involucran y te comprometen a rezar más y más por él. La clara y firme corrección de San Pablo a San Pedro, primer Papa, las correcciones que hicieron a los papas tantas personas santas en la historia, mi condición de ministro de la Iglesia y como fiel católico me obliga, en conciencia, a hacer una corrección fraterna y a esclarecer el camino de los fieles, puesto que el que calla otorga. El error de Pedro fue error y no enseñanza de la Iglesia. Fue una postura personal. Y si San Pablo hubiera callado, hubiera otorgado el error, el pecado, y hubiera pecado más gravemente aún. Mi intención es ayudar a los desconsolados y tristes, los que esperan respuestas y aclaraciones. Pero nadie se las da oficialmente, al menos por el momento, con claridad. Muchas personas se han turbado, entristecido y hasta escandalizado. Es necesario aclarar que la aclaración debe ser siempre luminosa y precisa, pero no arrojar mayor confusión. ¿Qué dice la Iglesia Católica respecto de esto y de las uniones sentimentales, aunque no haya relación sexual o antinatural? Solo con la tendencia aceptada. ¿Qué dice? ¿Y qué dice respecto de estas cosas? Escuchemos a la Iglesia misma, la Iglesia de siempre, en este caso el Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de leer le voy a decir esto. El que solo padece una tendencia afectiva o algún pensamiento que se dirija al mismo sexo, no es un homosexual, no es homosexual. Es una persona que necesita ayuda para corregir esas tendencias antinaturales. A ellos la Iglesia les abre las puertas porque quieren vivir ellos mismos en castidad y quieren corregir esa tendencia. Es bastante fácil ir corrigiéndola si no se ha dejado llevar la persona por ello y no ha terminado en actos sexuales contra natura. Es fácil si no termina en eso. Ayuda a la vida cristiana y la familia cristiana que ellos practican en su hogar. No es bueno que ese joven manifieste públicamente ese problema, sino solo con los papás, su confesor o un profesional. De lo contrario, crearía él una atmósfera incómoda para él y los que le rodean, en donde se encuentre. Entra dentro del pudor, eso no se dice. Dice el Catecismo entonces para estas personas que no practican, sino que tienen solo la tendencia, no se le debe llamar homosexual. Dice así, número 2358 del Catecismo. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigados. Esta inclinación objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en sus vidas y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Sigo con el número 2359. Las personas homosexuales
están llamadas a la castidad. ¿Por qué no les decimos esto antes de hablar de legalizarlos? Eso lo digo yo. Antes de hablar de legalizarlos, ¿por qué no les decimos que están obligados a vivir la castidad si son católicos y si quieren ir al cielo? Eso es muy alentador para ellos, es muy claro. Es la enseñanza de Jesús y de la tradición de la Iglesia. Mediante virtudes de dominio, sigue el catecismo, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Hasta ahí lea el catecismo. Comento yo. El homosexual, cuando un joven cede a ese desorden, se le llama homosexual porque está cediendo a ello y comienza a practicar sexo contra natura con otros del mismo sexo. Esto agrava la situación de arreglo, pero es posible también salir de esta situación. Si esa persona se arrepiente y quiere vivir correctamente, ya no se le debe considerar homosexual porque ya no lo quiere. Es como el ladrón, cuando el ladrón roba, mientras roba es ladrón, pero si el ladrón se arrepiente y no roba, ya no es ladrón. El homosexual que incluso está practicando y deja eso y empieza a trabajar la virtud, ya no es un homosexual. Porque está viviendo en gracia y está poniendo todos los medios para no volver a ello. Los méritos delante de Dios y la paz del corazón son muy grandes en este caso. A ellos la Iglesia también les abre las puertas y los papás también, cuando se arrepienten de corazón y cambian de vida. Deben aceptarle los papás. Pero aquel que no lo quiere dejar al pecado, el homosexual que quiere seguir pecando, la Iglesia no lo puede ayudar. Ni sus papás, ni los profesionales, y más aún, si lo promueve y lo convierte en instrumento de ideología, a eso llamamos homosexualidad, la promoción de eso, menos aún se le podrá ayudar, porque él mismo se está excluyendo de todo tipo de ayuda y de la Iglesia y de Dios. Entonces sí se llama homosexual, y por practicar el sexo y seguir voluntariamente la tendencia, promoviendo eso en público o en privado, se le llama homosexualidad, que es lo que se señala que es intrínsecamente perverso. La promoción de eso y la vida de eso aceptada, las dos cosas, son intrínsecamente perversas y son lo que San Pablo dice que no heredarán la vida eterna. 1 Timoteo 1, 9 al 11. Es decir, San Pablo dice eso, lo del que practica la homosexualidad y de los que la promueven. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Qué dice el catecismo? Voy a citar el 2357 del catecismo. Dice así: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, los textos Génesis 19, 1, 29, Romano 1, 24, 27, 1 Colosenses 6, 10, 1 Timoteo 1, 10, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, dice el catecismo. Apoyándose en estos textos, sigue el catecismo. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectivo y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. ¿Qué dice ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe en un documento? Voy a leer esto porque es importante. Recientemente, cuando estaba San Juan Pablo II, el Papa, con los dicasterios competentes de la Santa Sede, han tratado en distintas ocasiones cuestiones concernientes a la homosexualidad. Se trata, en efecto, de un fenómeno moral y social inquietante, incluso en aquellos países donde no es relevante desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Se hace más preocupante en los países en los que ya se ha
concedido o se tiene la intención de conceder reconocimiento legal a las uniones homosexuales, que en algunos casos incluye también la habilitación para la adopción de hijos. Es lo que estaba proponiendo Monsignor Bergoglio a la conferencia episcopal, un reconocimiento legal, cosa que no se puede, porque ya se está confirmando legalmente, se le pide a la sociedad civil que confirme un pecado teológicamente grave, que es la inclinación misma desordenada. Sigue el documento. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectivo-sexual. En las Sagradas, y pone lo de las Sagradas Escrituras, lo que yo ya les he leído. Bien, Cristo vino para indicarnos cómo ir al Padre, es decir, la salvación eterna. La Iglesia, esposa de Cristo, recibió el mismo encargo: señalar el camino del cielo. Aunque sea perseguida, vituperada, aunque sea difícil, hay que hacerlo, es la cruz. No solo hablar de que Dios es bueno, sino también cuál es el camino de ese Dios bueno, que supone una cruz. La cruz que debemos llevar, la vida ajustada a Cristo, pero no una vida justificada, sino ajustada. El consentimiento paternalista de un padre permisivo, que luego llora y se arrepiente de no haber iluminado el entendimiento y fortalecido la voluntad de sus hijos, nunca ayudará a estas personas. Cría cuervo y te sacarán los ojos. Consecuencias biológicas y psicológicas para los que practican la homosexualidad masculina y analógicamente también para la parte femenina. ¿Qué sucede en la práctica homosexual? Rotura de esfínter y sus consecuencias graves, imposibilidad de contener la materia fecal. Terminan haciéndose por donde venga y en cualquier lado. Es introducir el miembro viril en la materia fecal. Dignidad de la persona, imagen, semejanza de Dios. El esfínter, el recto, no está naturalmente para un movimiento de afuera hacia adentro, sino solo para expulsar los desechos. Son innumerables las consecuencias que se deducen de todo esto, además de las enfermedades infecciosas como el SIDA, el VIH y otras. La degradación de la persona y las consecuencias: depresión, ansiedad, angustia, falta de sentido de la vida, la degradación del ser humano por debajo de los animales, rechazo y experimentación de ser usado, falta de amor auténtico, de posesión de la verdad y bien, falta de paz, desgaste continuo psicológico y de la conciencia por ir en contra de la naturaleza que nunca perdona, y el suicidio a la cual lo lleva. La separación del camino que Cristo trazó para alcanzar la vida eterna, la destrucción del templo interior donde Dios quiere habitar y la imposibilidad de acceder a los medios de santificación como los sacramentos, etc. ¿Qué pasa si oficialmente decimos cosas que avalan estos desarreglos contra la natura? Si lo decimos oficialmente, es una puerta para confirmar, animar y despertar ese mal en tantos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para hacerlos lanzar desenfrenadamente con la complicidad de los medios de comunicación que siempre están a la destrucción como personas. Algunos dicen que debemos aceptar lo que ya está en la sociedad. Sacerdotes lo dicen, obispos, que debemos aceptar lo que ya está en la sociedad y legislar para ellos. Es como si aceptáramos el COVID-19 y legisláramos para que siga estando, tranquilamente. O también aceptar al ladrón como una realidad
buscar al violador, al estafador, que cada vez hay más, y darle cobertura social y derecho a vivir en familia. Cristo le dijo a una prostituta, vete y no peques más. No buscó apañarla en su condición dentro de la sociedad. Más que tener un derecho, todos los hombres somos llamados gratuita y libremente por Dios al amor supremo, a la dignidad de hijos de Dios que nos da el bautismo, como enseña la doctrina perenne de la Iglesia. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Sed perfectos, también como es perfecto mi Padre Celestial. ¿Están buscando la perfección del Padre Celestial si le avalamos y aprobamos un sentimiento desarreglado que inevitablemente lleva a la destrucción y a los actos homosexuales? Debemos ayudar a atender a Dios, no en un falso amor sentimentalista y egoísta, sino con sus actos buenos y virtuosos. El que me ama cumple mis mandamientos. Si esto hacemos con los homosexuales que quieren vivir así, ¿qué haremos con las uniones libres, los divorciados y vueltos a juntarse? ¿Las apoyamos y les bendecimos diciendo que pueden comulgar? Eso no es verdad y no es amor ni a Dios ni al prójimo. Solo puede comulgar el que está en estado de gracia. A lo mejor vivan como hermanos, ya es otra cosa, pero siempre buscando la separación cuando los hijos pequeños crezcan, porque no pueden quedarse tampoco en esa situación, porque ese amor no es amor. Esa tendencia afectiva también es ilícita, aunque sea con otro sexo. Si solo son pecado los actos y no las inclinaciones desordenadas, entonces un hombre casado podría tener en el corazón un sentimiento afectivo hacia otra mujer. Y Jesús dice que el que piensa mal de una mujer ya pecó en su corazón. El desarreglo afectivo aceptado ya es un pecado. No podemos juzgar las intenciones de nadie, menos la del Papa, para todos. Pero las palabras y los principios dichos públicamente, objetivamente, no corresponden a las enseñanzas de la doctrina católica, no coincide con el catecismo, lo hemos visto, pero no son enseñanzas oficiales. Entonces distingamos, no es la Iglesia Católica que está enseñando eso, y ni siquiera el Papa que está diciendo que la homosexualidad no es pecado, eso tampoco. Son expresiones personales del Papa y no hay intención de enseñar una moral. Si esto no fuera así, el cardenal Müller no habría tenido que aclarar el asunto, ni Monseñor Schneider hacerle una corrección fraterna, como ya hemos dicho, y otros cardenales que también han hablado junto a obispos, sacerdotes y laicos. El magisterio ordinario que ejerce el Papa debe siempre estar en sintonía y armonía con la doctrina de Cristo enseñada por los padres de la Iglesia y el magisterio perenne de la Iglesia. A la luz de esta enseñanza de toda la tradición se debe interpretar todas las enseñanzas del magisterio ordinario. Si contradice la enseñanza del Depositum Fidei, debe excluirse la nueva interpretación. Lo repito otras veces para que quede claro. Finalmente, para terminar, a todos los hombres y mujeres del mundo que tienen tendencias afectivas contrarias a la naturaleza, recuerden que si son bautizados, son hijos de Dios. Y si viven en gracia de Dios, habitan ustedes la Santísima Trinidad. Son imagen y semejanza de Dios, no por tener inclinación desordenada, sino por ser personas bautizadas y vivir en gracia. Esa inclinación, mientras no se consienta, la mera inclinación, y se luche contra ella, es un medio de santificación como tantos otros. Se puede trabajar con ayuda del director espiritual y con la ayuda de un profesional. No proclamen, queridos hijos, su situación públicamente. Al que está padeciendo esto, no lo publique, a no ser que sean modelos y ejemplos por haber salido de esa situación, como hay tantos que dan testimonio de haber salido. Para eso sí, para estimular al bien, a la verdad, a la santidad. Piensen en la dignidad humana, a dónde somos llamados a estar. Piensen en la vida eterna.
luchen siempre. Deben luchar todos siempre y en toda esta vida. No vivamos como los cerdos, comiendo desecho o como babosa arrastrándonos, sino como hijos de Dios por el bautismo, herederos de la vida eterna. Somos lo que amamos. Nos convertimos en los que amamos. Si amas la tierra, eres tierra. Si amas el cielo, eres cielo, decía San Agustín. A todos los católicos del mundo, mi familia Frisidín y todos en general, sepan que estamos viviendo momentos difíciles en la historia. Estamos con fuego cruzado. Hay que estar preparados para el momento de la tribulación. Todo está mezclado hoy, dentro y fuera de la Iglesia. La Iglesia es la esposa amada de Cristo, la que nació de su costado, como Eva nació del costado de Adán. La Iglesia es santa por la santidad de su cabeza, la santidad de su fundador, Cristo. Tiene una realidad divina y humana. Por ser humana tiene arrugas, manchas, defectos y pecados. Son los míos, son los tuyos. Pero Cristo nos ama así como Iglesia, siempre que busquemos luchar para salir del pecado. No debemos mirar el mal de los demás para criticarlos, sino discernirlos para no caer en él y ayudar a los que caen o están por caer. No olvidemos que como Iglesia y personalmente debemos pensar y decir: Cristo murió y se entregó por mí, como dijo San Pablo en los Gálatas. Amemos a las autoridades tal como son. Esto no significa aceptar sus pecados y errores, sino reconocer lo que representan. Amemos al Papa, recemos por él. Es nuestro dulce Cristo en la tierra. Sí, lo es. No te enfades contra su persona, no te predispongas contra él por sus palabras oscuras e incorrectas. Solo discierne, haz penitencia, reza y profundiza la fe para iluminar también a otros. Tenemos en la Iglesia lo que tú, yo y todos merecemos por nuestros pecados, y siempre son cosas limitadas las que el hombre merece. La Iglesia, que es la esposa de Cristo, también pasará por la pasión. Debe pasar por ella. La Iglesia no puede quedarse al margen de lo que le ha pasado a su esposo. La esposa quiere estar con su esposo y pasará por donde pasó el esposo. Les aseguro que así será. Ella está llamada a imitarle. Si a mí me persiguieron, a ustedes también les perseguirán. La Iglesia eres tú. Y todos los bautizados soy yo. La Iglesia tiene que pasar por el huerto de los olivos, ser traicionada con un beso, paternalismo, apariencia de amor, consentimiento. Debe pasar por el huerto de los olivos, ser traicionada con un beso, ser aprisionada, ser juzgada por tribunales civiles y religiosos, ser humillada, despreciada, escupida, lastimada. Debe experimentar la coronación de espinas y la flagelación. Debe ser prisionera. Debe llevar la cruz de todos y caer 3 veces y ser atravesada con 3 clavos, levantada en alto y ser considerada maldita, vituperada, humillada y despreciada, hasta tal punto que no parezca sino un gusano, como su divino esposo. Así lo dice Isaías. Debe tener sed, debe reclamar su soledad, sentirse abandonada sin serlo y seguir salvando ladrones arrepentidos en medio de ese momento. Tiene que entregar a su madre a todos los hombres para que ella, la Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la Iglesia, triunfe al tercer día con su inmaculado corazón, que como dijo en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará.